¿Cuál es el misterio sin resolver más extraño? Los asesinatos de los multimillonarios Berry y Honey Sherman fueron encontrados muertos en su mansión en Toronto, por su agente inmobiliario. Fueron encontrados con el cuello atado, completamente vestidos en la terraza de la piscina y sin signos de haber sido forzados. Berry, conocido filántropo, trabajaba en la industria farmacéutica y donaba millones anualmente a múltiples organizaciones benéficas. La policía inicialmente creyó que se trataba de un asesinato por suicidio y no siguió otras pistas. La familia inició una investigación privada que encontró que las pruebas no respaldaban esa teoría y, por tanto, demostraban la incompetencia de la policía. A medida que el público se interesó más, se descubrió que había toda una disputa familiar por las acciones heredadas de la empresa Apotex. Los sobrinos y sobrinas de los Sherman habían iniciado una demanda por su derecho a heredar acciones que perdieron, y la mayoría aceptó. Los hijos de Sherman contrataron investigadores privados de la inepta policía de Toronto. Descubrió que un hombre desconocido abandonaba la propiedad en el momento de los asesinatos. El caso es fascinante y es tema de múltiples podcasts, un libro y una película. Con el cuello atado a una barandilla baja en su piscina cubierta, como sentados con el trasero lo suficientemente elevado como para estrangularlo, una forma extraña de matar a alguien. Hay muchas teorías de por qué fue asesinado Otzi, la momia de hielo, el hombre del hielo, que murió en el año 3200 a.C. en los glaciares de lo que hoy es Tirol en Austria. La causa de la muerte fue un disparo en la espalda con una flecha, pero hay muchas cosas que no tienen sentido. Como algunas personas piensan que fue su propia partida de caza la que lo mató, porque su estómago mostraba una gran comida que alguien no podría preparar si estuviera huyendo. Aún así, el análisis muestra que intentó evadir a algunos perseguidores, subió y bajó por las montañas. Estuvo en una pelea cuerpo a cuerpo poco antes de su muerte. Hay muchas más cosas, como que los asesinos dejaron atrás su valiosísima hacha de cobre, lo cual no tiene sentido, ya que era extremadamente costosa en esa época, era una herramienta y un arma de alta tecnología. Pero incluso para eso, tal vez haya respuestas simples, como que los asesinos podrían haber sido identificados por la tribu si se hubieran llevado sus objetos personales. Quien lo mató, tenía una razón seria para rastrearlo en ese difícil terreno y seguir su fuga, pero no se trataba de dinero a modo de robo, para quitarle los objetos valiosos. Probablemente fue un conflicto con sus propios hombres en la partida de caza que se dispuso a cazar algunos animales. Imagínese ser asesinado y terminar en un museo 5000 años después, es surrealista ver a este tipo. El 4 de diciembre de 1872, un barco británico-estadounidense llamado Mary Celeste fue encontrado vacío y a la deriva en el Atlántico. Se encontró en condiciones de navegar y con su carga intacta, a excepción de un bote salvavidas, que al parecer había sido abordado de forma ordenada. Nadie sabe qué pasó con la tripulación ni por qué abandonaron el barco. Realmente no es tan extraño. Por alguna razón, abordaron el bote salvavidas y la línea entre el bote salvavidas y el Mary Celeste se rompió. No pudieron regresar. La víctima número 169 del atentado de Oklahoma City. Encontraron una pierna adicional entre los escombros. Las pruebas de ADN mostraron que pertenecía a otra víctima que ya había sido enterrada pero con la pierna equivocada. La pierna equivocada ya había sido embalsamada, por lo que no pudieron obtener ADN en ese momento. Entonces, ¿a quién pertenecía esta pierna? Todas las demás piernas habían sido contabilizadas en otras víctimas. No encontraron otras partes del cuerpo y no se había reportado la desaparición de nadie más. Solo hasta 2015 pudieron obtener ADN de la pierna, pero todavía está clasificada como John Doe. Surgieron algunas teorías de conspiración, como que tal vez un segundo atacante quedó atrapado en la explosión, pero aún se desconoce. El atentado de Ocase todavía me persigue un poco. La mayor parte del mundo parece olvidarse de los aniversarios, pero yo solo tenía 5 años y vivía cerca. Fue el primer evento noticioso que recuerdo haber sucedido. Seguido pronto por la mamada con Clinton. Crianza divertida. Principios de 2003, perdí una bolsa de cocaína en un Onda del Sol. Es un 2 plazas muy pequeño. Busqué durante 2 días y destrocé ese auto. A día de hoy me falta 1 gramo. Me embargaron el auto y ese mismo año quedé limpio y sobrio. Se me cayó una galleta de marihuana en mi F-150 en la escuela secundaria. Nunca encontré la maldita cosa. Yo también tenía muchas ganas de que llegara. Era mi favorito. Snickerdoodle de Nutella. La desaparición de la 9ª Legión Romana. Una hipótesis planteada fue que estos Mcers simplemente surgieron y abandonaron el Imperio Romano y se mudaron a China y son responsables de una región en China donde mucha gente tiene ojos azules. Solo para mostrarles lo locas que pueden ser las teorías.
Una búsqueda muy breve en Wikipedia los reportó por última vez en la actual Escocia. Parece que no hubiera sido posible que una legión entera desertara de Escocia, cruzara el Canal de la Mancha, cruzara todo el Imperio Romano y llegara a China sin que nadie intentara detenerlos o registrar sus movimientos. Honestamente, parece más probable que los registros hayan sido destruidos en los últimos 2000 años, en lugar de que la legión realmente desapareciera. Uno de los misterios sin resolver más extraños que la gente suele olvidar es la desaparición de los niños Sade. En la víspera de Navidad de 1945, un incendio destruyó la casa de los Sade en Virginia Occidental. 5 de los 9 niños nunca fueron encontrados y no se encontraron restos entre las cenizas. A pesar de numerosas teorías e investigaciones, su destino sigue siendo desconocido y el caso todavía está rodeado de preguntas inquietantes y detalles inexplicables. Supongo que sus cuerpos fueron quemados. El fuego lo suficientemente caliente reduce los huesos a cenizas. Hace unos años tuve una calavera de oso. Mi amigo es cazador y me ofreció quedarme con el cráneo. Pensé que era genial, pero se volvió un poco extraño tener una calavera en mi estante. Así que decidí ponerlo en una hoguera, como una especie de ceremonia de despedida. Después de que el fuego se apagó, mis hermanos y yo cavamos entre las cenizas en busca de signos del cráneo y había desaparecido por completo. La historia del vigilante. Esta casa tenía un vecino que aterrorizaría a cualquier residente que viviera allí, enviando cartas espeluznantes detallando cosas específicas sobre los residentes que tendrías que estar al lado de la casa y mirar para saber. Nunca supieron de qué vecino se trataba. Trabajo a una cuadra, misma calle, de esta casa, sin miedo en un tiempo, pero una hermosa casa. Honestamente, este es uno de los misterios más espeluznantes aún sin resolver. Los asesinatos de Interkaifeck ocurrieron en 1922 en una aldea agrícola de Baviera, Alemania. En una granja, 6 miembros de la familia fueron asesinados, muy probablemente uno por uno en un granero por alguien que pudo haber estado viviendo en las paredes de la casa, o tal vez en un ático. Nadie está muy seguro. Una ex empleada que dejó el trabajo, creo que un día antes de los asesinatos, dijo que notaba cosas que no le parecían bien y que tenía un mal presentimiento sobre el lugar. Lore, de Aaron Mann, que cubrió esto en el podcast de la primera temporada y la historia llegó a la primera temporada de la serie de televisión en Amazon Prime. Vale la pena los 30 minutos aproximadamente. Misterio / espeluznante octubre del 10. Si no recuerdo mal, la policía hizo una investigación hace un par de años en la que se pidió a jóvenes agentes o aprendices que revisaran los expedientes nuevamente y todos dieron con el mismo nombre, creo que el vecino, pero no lo publicaron porque los descendientes de esas personas todavía viven en la zona y ya hay bastante rencor por el caso. Stonehenge. Vi algo sobre esto recientemente y las teorías que crecí escuchando básicamente han caído en desgracia y eso ha sucedido varias veces durante cientos de años. Realmente no sabemos quién lo construyó ni por qué, y estuvo en uso durante más de 1000 años como mínimo y luego, básicamente, quedó olvidado fuera del área local hasta hace relativamente poco tiempo. Era una trampa gigantesca. También es efectivo, no veo muchos mamuts por estos días. La llamada de las profundidades, donde las personas que casi nunca habían experimentado el buceo simplemente se sumergían y trataban de llegar al fondo sin considerar la autoconservación, y a su vez, se ahogaban. Me jode cada vez que pienso en ello. ¿No es la teoría aquí que se trata de narcosis por nitrógeno? Hace que las personas actúen muy borrachas y pierdan el control por completo, y a su vez puede provocar que una persona simplemente se sumerja. Tendría sentido que la llamada de las profundidades solo suceda a menudo con buceadores nuevos, ya que uno menos experimentado probablemente estropee el manómetro, etc. ¿Qué pasó con Sergar, el caballo de carreras más querido de Irlanda? Se cree ampliamente que el IRA los secuestró para pedir un rescate y terminó matándolo a tiros porque tenía demasiado con qué lidiar. Sin embargo, incluso mucho después de terminar su campaña, el IRA ha admitido los secuestros y asesinatos de varias personas, especialmente en relación con los desaparecidos, pero no ha mencionado a Sergar ni una sola vez. ¿Seguramente ya habrían salido y reivindicado la responsabilidad si estuvieran detrás de esto? Hubo una recreación de esto en la televisión irlandesa y mostraba a un hombre con un pasamontañas sosteniendo el caballo a punta de pistola. El granjero serbio Dorde Martinovic resultó herido con una botella en el culo en un intento fallido de masturbarse o durante un interrogatorio por parte de 2 hombres albaneses. Durante mayo de 1985 fue atendido por lesiones provocadas por la introducción de una botella por el ano. Al principio afirmó que había sido atacado por albaneses.
Durante el interrogatorio, afirmó que en realidad se debía a que se masturbaba. La extraña situación provocó una controversia generalizada y contribuyó a empeorar las tensiones entre los serbios y albaneses de Kosovo. Finalmente volvió a su historia original, que fue atacado. Los médicos encuentran todo tipo de objetos de interés en los pacientes. El tipo acaba de meterse una botella en el culo. Existe una teoría de la conspiración de que John Wilkes Booth escapó la noche en que supuestamente le dispararon y que la persona en cambio era un chivo expiatorio hecho para parecerse a él y es ese chivo expiatorio quien está enterrado en la trama de la familia Booth. Los descendientes vivos de la familia Booth quieren exhumar el cuerpo y comparar el ADN del cuerpo en la parcela familiar con el ADN de ambas piezas de vértebras extraídas cuando se realizó la autopsia, que se encuentran en un museo médico en DC. Y obtener ADN del cuerpo del hermano de JW, Edwin. Sin embargo, los tribunales han rechazado la solicitud, por lo que la pregunta ¿es solo una teoría de conspiración que alguien más esté en la tumba familiar o es realmente el propio Booth? Quiero decir, Booth era bastante famoso como actor y luego como fugitivo, creo que sería difícil inventar de manera convincente a otro tipo para que se pareciera a él. Pero si la familia cree en la posibilidad lo suficiente como para querer una prueba, ¿por qué no? Estoy un poco confuso en la historia, pero la prima de mi madre fue asesinada en Washington a principios de los años 80. Su asesinato encaja perfectamente con el M/diagonal o de Gary Ridgway, sin embargo, es uno de los pocos que él negó haber cometido, lo cual es extraño porque se atribuyó el mérito de un montón de asesinatos que no cometió. De hecho, tenía una coartada sólida la noche que ella fue asesinada. Aún no está resuelto, pero la teoría en la familia es que hubo un imitador del Green River Killer. Uno de mis tíos se ha hundido en la madriguera del conejo durante casi 40 años y está convencido de que había otro asesino en la zona y que Gary Ridgway era en realidad el imitador. Uno de los misterios sin resolver más extraños es el caso del manuscrito Voynich. Este enigmático libro, que se cree que data de principios del siglo XV, está escrito en una escritura desconocida que ha desconcertado a lingüistas, criptógrafos e historiadores durante siglos. El manuscrito está lleno de ilustraciones de plantas extrañas que no coinciden con ninguna especie conocida, misteriosas cartas astronómicas y astrológicas y extrañas representaciones de mujeres desnudas participando en actividades inexplicables. A pesar de numerosos intentos de decodificar su contenido, el lenguaje o código utilizado en el manuscrito sigue sin descifrarse y aún se desconocen su propósito y origen. Algunas teorías sugieren que podría tratarse de un elaborado texto médico medieval, un manual de alquimia, un mensaje codificado o incluso un intrincado engaño. El manuscrito Voynich sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes y duraderos, y captura la imaginación de quienes buscan descubrir sus secretos. La desaparición de Maura Murray me causa tanto estrés y noches de insomnio que trato de no pensar en ello. Me vuelve loco que no haya pistas creíbles después de todos estos años. Si pienso siquiera en su caso, pasaré horas buscando en internet algo nuevo, pero toda la información es la misma desde hace años. Sigo pensando que era federal y que Maura Murray era su nombre encubierto. Su desaparición fue su extracción. Uno de los misterios sin resolver más extraños es la señal WOW. En 1977, el telescopio Vickir detectó una señal de radio que duró apenas 72 segundos y parecía provenir del espacio exterior. A pesar de las diversas teorías, el origen de la señal sigue sin explicarse. La bomba atómica perdida frente a las costas de Estados Unidos, de la que el gobierno estadounidense dijo que no debía preocuparse en los años 50 y trató de encubrir, fue arrojado al océano en un accidente de aviación y todavía está perdido hasta el día de hoy. 100 veces más potente que lo que se lanzó en Japón. Recibí un correo electrónico con 3 frases crípticas cuando era más joven. He estado obsesionado con estas frases durante años. Las 2 primeras semanas las pasé investigando, descifrando y pensando en estas 3 frases sin éxito. He vuelto muchas veces pero no logro encontrarles sentido. Lo extraño es que no había ningún remitente de los correos electrónicos. Estaba en mi cuenta de Gmail y el remitente está vacío. Estoy haciendo esto sin pensarlo, pero fue más o menos así. ¿The Rock para los títulos donde se educaron los niños Randolph donde Elizabeth? Está enterrado. Alguien me dijo que estos son correos electrónicos no deseados aleatorios para buscar direcciones de correo electrónico para listas de marketing, pero me niego a creerlo. Mi abuelo fue objeto de misterios sin resolver. Una familia lo buscaba con su apodo de guerra. Soy demasiado joven para recordarlo, pero mi hermano mayor y mis primos mayores lo recuerdan. Me prohibieron llamar y ahora no recuerdo su apodo. Busque lo que recuerde. El programa está en todos los sitios de transmisión gratuita, así que apuesto a que puedes encontrar el episodio.
¿Cómo se formó la vida en la Tierra? En realidad no sabemos nada al respecto. Solo tenemos algunas teorías, pero aún se desconoce por completo qué sucedió exactamente y cuándo algo se convirtió en un organismo al que podemos llamar criatura viviente y la vida se convirtió en vida. Uno de los misterios sin resolver más extraños es el caso del incidente del paso de Dyatlov, que ocurrió en 1959 en los montes Urales de Rusia. Esta es la historia. A finales de enero de ese año, 9 excursionistas experimentados emprendieron una desafiante caminata a través del desierto nevado. El grupo, dirigido por Igor Dyatlov, estaba formado por 8 hombres y 2 mujeres, todos ellos expertos en supervivencia al aire libre. Su objetivo era llegar a la montaña Otorten, pero nunca lo lograron. Pasaron los días y cuando los excursionistas no regresaron, se enviaron equipos de búsqueda. Finalmente encontraron el campamento abandonado del grupo en un remoto paso de montaña, ahora conocido como Paso Dyatlov. Lo que descubrieron fue desconcertante y aterrador. La tienda de campaña de los excursionistas fue encontrada abierta por dentro, con sus pertenencias, incluidos zapatos, abandonadas. Parecía como si hubieran huido de la tienda a toda prisa, a pesar de las gélidas temperaturas. Mientras los rescatistas seguían buscando, encontraron los cuerpos de los excursionistas esparcidos en la nieve. Algunos de ellos solo vestían calcetines y ropa interior. 6 de los excursionistas murieron de hipotermia, pero los otros 3 sufrieron heridas graves. Uno tenía una fractura de cráneo, 2 tenían fracturas importantes en el pecho y a una mujer le faltaba la lengua. Sin embargo, no hubo señales de un ataque o lucha externa. Para aumentar el misterio, se descubrió que parte de la ropa era radiactiva. A lo largo de los años, han surgido muchas teorías, desde avalanchas hasta experimentos militares secretos, pero ninguna ha sido probada de manera concluyente. El extraño y trágico destino de los excursionistas sigue siendo un enigma escalofriante, lo que convierte el incidente del paso Dyatlov en uno de los misterios más desconcertantes del siglo XX. Almohadilla: la desaparición del vuelo MH370. Antecedentes. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014, mientras se dirigía de Kuala Lumpur a Beijing. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, solo se han encontrado unos pocos restos. Extrañeza: la desaparición del avión sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación, con varias teorías sobre su destino que van desde fallas mecánicas hasta secuestro o acciones deliberadas de la tripulación. Gertrude Tommy Tompkins, VASP, mujer piloto del servicio de la Fuerza Aérea de la Segunda Guerra Mundial, despegó de Los Ángeles en un nuevo caza P-51 Mustang y desapareció. Se suponía que lo transportaría a través del país, pero nunca apareció en su primera parada. Para mí, 1. La muerte de Elisa Lam. ¿Cómo entró al tanque de agua? 2. La expansión del universo a través de la materia / energía oscura y todo ese asunto. 3. ¿La velocidad de la luz en barra inversa sentido es la misma en todos los sentidos? Veritasium hizo un vídeo sobre eso. 4. ¿GRRM terminará Juego de Tronos? 5. Half-Life 3, ¿cuándo? 6. ¿Es realmente posible la vida en otros planetas? Quiero ver qué hay debajo del agua de la luna Europa. Gabe Newell prácticamente ha dicho que HL3 nunca sucederá. Lo siento, amigo. Yo también estoy desanimado por eso. Es como esperar a que suceda Skate 4. EA apesta, al igual que Valve actualmente. Lo que hay muy profundo en el océano. Estoy hablando de la parte oscura que nunca veremos, como lo que hay allí abajo y las sectas de cómo una persona consigue que un gran grupo de personas se suiciden. Y las pirámides. En cuanto a la secta, porque buscan personas vulnerables, en su nivel más bajo, drogadictas, abusadas. Fomentan la familia y la mayoría de las veces la gente invierte financieramente. De repente te das cuenta de que el jefe está loco pero tienes una esposa y 2 hijos que se niegan a irse. Para mí, los más extraños son los que están sin resolver, como el asesinato de John Bennett. Literalmente, todo y todas las pruebas apuntan a que su hermano la mató y que los padres lo encubrieron porque estaba mentalmente deteriorado, y todas las pruebas son rumores sin sentido. Sin embargo, de alguna manera, no está resuelto. A principios de 2007, asistí a un festival de cine en Nueva York. Durante mi estancia allí, compré una caja de cartas de Magic, de Gathering, creo que era de la expansión Lorwyn. Después de comprar esta carísima caja, procedí a ver la siguiente película del calendario del festival. Una película horriblemente amateur y de pesadilla explotadora titulada Los Illuminati, o algo así. Después de un discurso del director de la película y la productora, una mujer mayor muy pretenciosa que claramente sufría de demencia temprana, procedió a salir del teatro con mis amigos para comer en una pizzería cercana.
Justo antes de hacer el pedido, me di cuenta, con horror, de que mi bolso que contenía mi juego del Orwin había desaparecido por completo y ya no estaba conmigo. Me vi obligado a saltearme la cena, dejar a mis amigos y navegar por el desconocido sistema de metro. Solo, corriendo de regreso al cine para recuperar mis Magic Cards perdidas. Ni siquiera estaban debajo del asiento en el que estaba sentado, ni en ningún lugar cercano. Me vi obligado a registrar todo el teatro, mirando debajo de los asientos e interrogando al personal del teatro con el que me cruzaba para buscarlas, tarjetas y el bolso que me faltaban. Hasta el día de hoy esta desaparición no ha sido resuelta. Si usted o alguien que conoce puede estar leyendo esto y tiene alguna información sobre el paradero de mis cartas Magic perdidas, comuníquese con las autoridades locales pertinentes o envíeme un mensaje privado aquí. Missy Bevers para mí. Ella era instructora de fitness y tenía una clase temprano en la mañana en un centro comunitario local. Una noche llegó temprano para instalarse y sus alumnos la encontraron asesinada. Cuando la policía miró las imágenes de seguridad del centro, había un vídeo de alguien con equipo SWAT de pies a cabeza deambulando por el centro durante varias horas antes de asesinarla, pero nunca pudieron confirmar quién es esta persona a pesar de un muy paseo distintivo. La persona simplemente entra y sale de las habitaciones, abre puertas, etc. Un caso muy extraño. Tantos. Judy Smith fue encontrada asesinada a unas 600 millas de donde se suponía que debía estar. Jennifer Kesse. El vídeo del sospechoso no puede ser identificado porque la cámara solo toma una fotografía cada 3 segundos. Terry y Missy Bevers tienen al sospechoso frente a la cámara y no pueden descubrir quién lo hizo. El incidente del paso Dyatlov en 1959. 9 excursionistas experimentados liderados por Igor Dyatlov emprendieron una expedición en los montes Urales de la Rusia soviética. Se esperaba que regresaran el 12 de febrero, pero cuando no se recibió ninguna comunicación de ellos, se envió un grupo de búsqueda. Su tienda fue encontrada el 26 de febrero, abierta por dentro. Los excursionistas habían huido en distintos grados de desnudez a pesar de las gélidas temperaturas. Sus cuerpos fueron descubiertos durante las siguientes semanas en diferentes condiciones, algunos con heridas graves. Si bien algunos excursionistas murieron de hipotermia, otros sufrieron heridas fatales. Uno tenía una fractura de cráneo. 2 tenían heridas graves en el pecho y a una mujer le faltaban la lengua y los ojos. La naturaleza de estas lesiones sugería una fuerza que los humanos no suelen encontrar y que se describe como comparable a un accidente automovilístico. La colonia perdida de Roanoke. En 1587, John White, un gobernador colonial inglés, dirigió un grupo para iniciar una colonia en la isla Roanoke, ahora parte de los Outer Banks, cerca de Carolina del Norte. Cuando se les acabaron los suministros, White regresó a Gran Bretaña en busca de más. Regresó 3 años después y encontró la colonia desierta, con casas y fuertes cuidadosamente desmantelados. White había dicho a los colonos que tallaran una cruz en un árbol si los tomaban por la fuerza, pero no había cruz. La única pista era la palabra Croatoan, el nombre de una amigable tribu nativa americana, tallada en un poste. White pensó que esto significaba que los colonos se habían mudado a la isla Croatoan. Algunos creen que los colonos fueron asesinados por la tribu Powhatan, pero no hay pruebas arqueológicas de esto, y estudios recientes sugieren que cualquier masacre que ocurrió involucró a un grupo anterior de colonos, no a los colonos de Roanoke. Otras teorías sugieren que los colonos se fusionaron con la tribu croata, pero no se ha encontrado ninguna evidencia de ADN que confirme la existencia de descendientes de la colonia. Los asesinatos de los multimillonarios Berry y Honey Sherman fueron encontrados muertos en su mansión en Toronto, por su agente inmobiliario. Fueron encontrados con el cuello atado, completamente vestidos en la terraza de la piscina y sin signos de haber sido forzados. Berry, conocido filántropo, trabajaba en la industria farmacéutica y donaba millones anualmente a múltiples organizaciones benéficas. La policía inicialmente creyó que se trataba de un asesinato por suicidio y no siguió otras pistas. La familia inició una investigación privada que encontró que las pruebas no respaldaban esa teoría y, por tanto, demostraban la incompetencia de la policía. A medida que el público se interesó más, se descubrió que había toda una disputa familiar por las acciones heredadas de la empresa Apotex. Los sobrinos y sobrinas de los Sherman habían iniciado una demanda por su derecho a heredar acciones que perdieron, y la mayoría aceptó. Los hijos de Sherman contrataron investigadores privados de la inepta policía de Toronto. Descubrió que un hombre desconocido abandonaba la propiedad en el momento de los asesinatos. El caso es fascinante y es tema de múltiples podcasts, un libro y una película. ¿Qué pasó con mi teléfono celular? Era el año 2005, una época en la que, al menos para mí, llevar el teléfono consigo todos los días no era tan obligatorio como lo es hoy. En un día en particular necesitaba hacer una llamada telefónica durante mi viaje a la escuela, así que puse mi teléfono encima de mi mochila, estaba en la universidad en ese momento, para no olvidarlo. Mientras conducía fui a hacer la llamada y perdí el teléfono. Al detenerme, registré minuciosamente el auto.
Nada. Cuando regresé a casa no lo encontré por ningún lado. Yo vivía solo en casa de mi abuela mientras ella estaba en Florida durante el invierno. No había nadie más en la casa. Si se me hubiera caído en el camino desde la puerta al coche, es muy poco probable que alguien hubiera pasado y lo hubiera recogido. Mi abuela ya falleció y sacamos todo de la casa. Nunca volví a ver el celular. ¿A dónde se fue? ¿Por qué siempre olvidamos lo que estábamos a punto de decir justo cuando estamos a punto de decirlo? Es como si nuestros cerebros tuvieran una vendetta secreta contra nosotros, asegurándose de que nunca terminemos nuestros pensamientos, dejándonos en un estado perpetuo de ¿qué iba a decir otra vez? Sé que básicamente todo el mundo ha oído hablar de este caso, pero a mí no me sienta bien. Madeleine McCann. Los padres de Madeleine la dejaron a ella y a sus hermanos en su habitación de hotel durante la noche cuando se fueron a un bar en Portugal. Cuando los padres regresaron del bar, Madeleine no estaba, pero sus dos hermanos todavía estaban allí. Lo que no entiendo es por qué se llevaron a Madeleine y no a sus dos hermanos. Se encontró sangre en el auto alquilado de los padres de Madeleine. Y el padre de Madeleine era parte de creo que se llama el Club del Zapato Rojo. La manera de entrar al Club del Zapato Rojo es, como me dijeron, sacrificando a un niño. No creo que esto sea una coincidencia. Los padres de Madeleine fueron entrevistados y los padres de Madeleine se reían durante la entrevista. Fueron interrogados por la policía y durante un tiempo fueron considerados sospechosos. Pero luego el caso fue abandonado y los padres de Madeleine ya no eran sospechosos. Unos años más tarde, recientemente, una chica de Polonia, creo que era Polonia, que tiene la edad exacta que Madeleine tendría hoy y que tenía la misma marca en los ojos, salió diciendo que creía que era Madeleine McCann. Fue investigado y se dijo que ella no era Madeleine. Pero hay algo en este caso que no me parece bien. No creo que esto sea solo una gran coincidencia. ¿Sabes lo que siempre me ha desconcertado? La desaparición del vuelo malasio MH370. Un avión entero desapareció sin dejar rastro, a pesar de todas las búsquedas y teorías. Todavía no sabemos qué pasó realmente. Es como si hubiera desaparecido en el aire. Apotex se centró en impugnar las patentes de medicamentos y luego en fabricar medicamentos genéricos. Los gigantes farmacéuticos odiaban absolutamente a Barry Sherman. No tendrían ningún reparo en matarlo a él y a su esposa para enviar un mensaje. Pensé esto, pero maté así por un golpe corporativo. Se posaron cuerpos, etc. ¿Alguna vez has ido a acampar con alguien por más de un par de días? Apuesto a que el viejo Ozzy acababa de empezar con algunas tonterías y no lo dejaba pasar y al final sus amigos se cansaron y lo dejaron fuera. Apuesto a que eso solía pasar todo el tiempo. Ozzy trajo un ukelele y pensó que sus versiones de Jack Johnson serían una excelente manera de pasar las largas noches de invierno. Su grupo de casa pensaba de otra manera. Aquí es donde un excéntrico multimillonario gastará su fortuna viajando en el tiempo hasta el momento exacto de la muerte de Ozzy. Al observar, se revela que Ozzy, al más puro estilo Mr. Bean, se resbala con una cáscara de plátano y aterriza en una flecha que había apuntalado. Mientras agoniza, cuando su fuerza vital lo abandona, reflexiona sobre su propia vida. Rico y acomodado, había pasado su vida tratando de ayudar a su comunidad y era querido por todos. Mirando al cielo mientras sale el sol, suspira con su último aliento y sus últimas palabras resuenan en el viento: Dios mío, esto podría ser engañoso. Ja, esa es genial. Sí, tal vez fue todo así de simple. Incluso con el arco UPS, ese es un rebote que me golpeó la espalda. Es muy probable que haya habido una emergencia a bordo, la tripulación fue evacuada. Luego se rompió una cuerda importante y no pudieron volver a subir a bordo. Simplemente se alejaron mar adentro en el bote salvavidas. La emergencia podría haber sido algo así como una fuga de vapores de alcohol. Creo que fue un incendio de alcohol, un flash abrupto. Una ignición repentina de vapor de alcohol habría sido aterradora, habría abierto las escotillas y habría perseguido a la tripulación hasta el bote salvavidas, donde se alejó del barco. Pero el alcohol arde a una temperatura tan baja que no habría dañado el barco ni nada en él. Además, hubo informes de que el interior del barco estaba húmedo y que el agua es un subproducto de la combustión. Vi un programa de televisión donde probaron esta teoría en un modelo, usando cubos de papel para simular carga. El fuego del alcohol no los quemó. Es interesante, pero es mucho más plausible que alguien haya sido atrapado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Podría haber sido cualquier persona, desde un peatón en la calle, un abogado entrando al edificio o incluso una persona sin hogar que se había colado dentro en busca de refugio.
Mis abuelos estuvieron en el edificio por algo exactamente una semana antes del ataque. El atentado de Ocace todavía me persigue un poco. La mayor parte del mundo parece olvidarse de los aniversarios, pero yo solo tenía 5 años y vivía cerca. Fue el primer evento noticioso que recuerdo haber sucedido. Seguido pronto por la mamada con Clinton. Crianza divertida. Crecí en este condado y tengo aproximadamente la misma edad que Branson, lo cual es muy extraño. Recientemente registraron una propiedad cerca de Skidmore en relación con el caso, pero no creo que haya resultado nada. Desafortunadamente, creo que probablemente estuvo relacionado con las drogas y tuvo problemas con traficantes o cosas similares. La ciudad de Skidmore tiene muchos casos extraños, incluido un asesinato visto por la mayor parte de la ciudad a plena luz del día donde el perpetrador no ha sido identificado, y el de una mujer embarazada a la que le cortaron y le robaron el bebé. El año pasado, intenté improvisar una de esas comidas que usan toda la comida. No importa cuán extraña sea la combinación, cuyo núcleo era una papa. Comenzó el proceso de montaje y sonó el teléfono, lo que me distrajo muy fácilmente. De todos modos, para resumir, después de una hora de buscar, no tenía ni una puta idea de dónde se había ido esa papa, y estoy deseando encontrarla en el desván o algo así alrededor del año 2028. Durante la cuarentena en 2020, estuve a mitad de un día de juerga y me tomé agua y 2 bebidas energéticas. Saqué el agua y dejé la bolsa al costado de mi silla. Una hora más tarde tomé una bebida energética y solo había una bolsa vacía. Destrozó el área buscándolos. Incluso comprobé el recibo. Sé que los vi en esa bolsa. Pero simplemente desaparecieron. Más de un año después, ese apartamento tuvo una rotura de tubería y fue condenado y tuve que limpiarlo hasta el nivel básico y, discreto, estaba esperando encontrar esas 2 bebidas energéticas por fin. Les dije a todos los que estaban ayudando que estuvieran atentos. Nunca los encontramos. En mi segundo año en la universidad tomé un pequeño trozo de cannabis. No disfrutaba usar esas cosas, así que decidí dárselas a mi buen amigo en el edificio de al lado. Lo puse en el bolsillo superior de mi camisa, puse una barra de chocolate allí también, salí de mi habitación. Bajé un tramo de escaleras, a lo largo de una calle, entré al edificio de mi amigo. Bajé las escaleras hasta su apartamento y entré a su habitación. No salté ni hice volteretas ni nada por el estilo en ningún momento. Le digo a mi amigo que tengo algo para él, busco en mi bolsillo, saco la barra de chocolate, busco el trozo de droga y ya no está. No había ningún agujero en mi bolsillo, no estaba escondido en una esquina incómoda del material. No estaba de alguna manera unido a la barra de chocolate, no se había caído cuando saqué la barra, simplemente, todo de repente, no estaba allí. Desconcertado, volví sobre mis pasos con cuidado hasta mi habitación, y en la habitación revisé mi cama, el piso, el bote de basura, incluso la huella de las suelas de mis zapatos, simplemente había desaparecido. No fue gran cosa como tal, eran unos pocos gramos de algo que no disfrutaba usar, pero me sentí como un idiota diciéndole a mi amigo que tenía una sorpresa para él y luego teniendo que admitir que de alguna manera lo había perdido. Hasta el día de hoy desearía que hubiera habido algunas imágenes de CCTV del momento exacto en que salió de mi posesión, porque hasta el día de hoy estoy perplejo. Una vez encontré una pipa de crack y una hoja de afeitar debajo de la llanta de refacción de mi Chevy Aveo 2000. Llevaba unos años rodando con grietas en mi auto. Afortunadamente, cuando necesité la llanta de refacción estaba cerca de casa y un amigo me cambió la llanta y la encontró. Una búsqueda muy breve en Wikipedia lo reportó por última vez en la actual Escocia. Parece que no hubiera sido posible que una legión entera desertara de Escocia, cruzara el Canal de la Mancha, cruzara todo el Imperio Romano y llegara a China sin que nadie intentara detenerlos o registrar sus movimientos. Honestamente, parece más probable que los registros hayan sido destruidos en los últimos 2000 años, en lugar de que la legión realmente desapareciera. Supongo que sus cuerpos fueron quemados. El fuego lo suficientemente caliente reduce los huesos a cenizas. Hace unos años tuve una calavera de oso. Mi amigo es cazador y me ofreció quedarme con el cráneo. Pensé que era genial, pero se volvió un poco extraño tener una calavera en mi estante. Así que decidí ponerlo en una hoguera, como una especie de ceremonia de despedida. Después de que el fuego se apagó, mis hermanos y yo cavamos entre las cenizas en busca de signos del cráneo y había desaparecido por completo. Un cráneo de oso seco probablemente podría convertirse en cenizas más fácilmente que huesos humanos frescos. Si no recuerdo mal, la policía hizo una investigación hace un par de años en la que se pidió a jóvenes agentes o aprendices que revisaran los expedientes nuevamente y todos dieron con el mismo nombre, creo que el vecino, pero no lo publicaron porque los descendientes de esas personas todavía viven en la zona y ya hay bastante rencor por el caso.
Vi un documental al respecto. Dijeron, en la antigüedad, cientos de años antes del comienzo de la historia, vivía una extraña raza de personas, los druidas. Nadie sabe quiénes eran ni qué estaban haciendo, pero su legado sigue grabado en la roca viva de Stonehenge. Si ya estás bastante profundo, la luz de la superficie se diluye mucho y es fácil confundirse sobre la dirección en la que vas. Aparece la necrosis por nitrógeno y te olvidas de seguir las burbujas de aire. Da mucho miedo. ¿No es la teoría aquí que se trata de narcosis por nitrógeno? Hace que las personas actúen muy borrachas y pierdan el control por completo, y a su vez puede provocar que una persona simplemente se sumerja. Tendría sentido que la llamada de las profundidades solo suceda a menudo con buceadores nuevos, ya que uno menos experimentado probablemente estropee el manómetro, etc. La gente también vio las luces de Fénix viajar por todo el estado. Después de que comenzaron los avistamientos y las luces se apagaron, los militares lanzaron señales de alerta de los AF-10 Bartoks y afirmaron que tanto las luces como las señales eran de un ejercicio de entrenamiento. Más tarde, supuestamente se le acercó al gobernador un acuerdo para abandonar un juicio por fraude en curso si realizaba una conferencia de prensa ridiculizando la teoría ovni. Realizó la conferencia y sacó a su secretario de prensa disfrazado de extraterrestre. He estado interesado en aprender más sobre esto desde que lo leí por primera vez. Ojalá tuviéramos la tecnología para entender lo que realmente se envió. Y si tenemos la tecnología, desearía que la hicieran pública. ¿Y si es una advertencia? ¿O una amenaza? ¿O consejo? Al leer eso, mi primera impresión es que era alguien con esquizofrenia paranoide. Eso explicaría su comportamiento extraño en los hoteles, marcar la puerta, parecer vigilante, etc. Cambiar su apariencia y nombre, etc. Probablemente tenía la ilusión de que la gente la seguía, por lo que se movía constantemente para evadirlos. De todos modos, solo es mi primera toma. Bien. Nunca sabré cómo un hombre famoso por su exuberante, fabricada, riqueza y estilo de vida se convirtió en un hombre del pueblo. ¿Son realmente tan densos? Además, como creen que es cristiano es otro misterio para mí. El hombre es un simulador de pecado andante. Mientras tanto, Biden ha sido católico toda la vida y creen que es el diablo. Dios obrando a través de un vaso defectuoso es algo que he escuchado del grupo evangélico psicótico para excusar el hecho de que parece tratar los pecados capitales como una lista de verificación. Sus creencias ya requieren tanta gimnasia mental que en este caso no las exige mucho más. Estoy de acuerdo en que el caso John Bennett parece que debería haberse solucionado con un buen trabajo policial inicial. Editar, además, nunca había oído hablar del payaso de Sandown, pero eso es jodidamente gracioso. Especialmente porque la lista de teorías comienza con un tipo disfrazado y termina con, son mentirosos o delirantes. Este y Billy the Kid son dos de mis misterios favoritos. Billy the Kid supuestamente fue asesinado en Fort Sumner, Nuevo México, el 14 de julio de 1881. Pat Garrett supuestamente le disparó a Kid cuando Billy entró en la habitación donde estaban Garrett y el dueño de la casa, Pete Maxwell. Inmediatamente después de que ocurrió el tiroteo, uno de los agentes, que supuestamente no sabía cómo era Billy, dijo, Pat, le disparaste al hombre equivocado. Billy no habría venido aquí. Garrett dijo que no, es él, lo conozco. Rápidamente agarró a algunos aldeanos al azar para llevar el cuerpo a la carpintería. Lo encerró a él y a sus ayudantes adentro con él porque tenía miedo de que los lugareños los mataran por haberle disparado a Billy. Tuvo una investigación forense rápida con solo algunas personas al azar y enterraron el cuerpo. Todo eso sucedió en 24 horas. Nunca se tomaron fotografías del cuerpo y pocas personas pudieron verlo antes del entierro. De manera similar a la situación de JW, el ADN podría confirmar o negar fácilmente la historia, pero el gobierno continúa negándola. Editar, supuestamente hay una foto de la autopsia de JW, pero a estas alturas la imagen debe estar muy descolorida. Quiero decir, Booth era bastante famoso como actor y luego como fugitivo. Creo que sería difícil inventar de manera convincente a otro tipo para que se pareciera a él. Pero si la familia cree en la posibilidad lo suficiente como para querer una prueba, ¿por qué no? 19 de marzo de 2020. Esa misma noche, hasta las primeras horas de la mañana del día 20, la policía encuentra que el auto de su esposo Eric se estrelló y abandonó en medio del puente Tecoume en Arrows. Cuando le informan a Eric de esto, él dice que Gwen está en casa en la cama. ¿Me falta algo o me falta una parte? El coche del marido se encuentra abandonado y él dice que Gwen está en casa en la cama. ¿Qué tiene eso que ver con el abandono del coche del marido? No había escuchado esta historia antes.
Pobre Gwen. Sin embargo, me alegro de que Eric abandonara a sus hijos con los abuelos, presumiblemente los padres de Gwen, ya que probablemente tendrían una vida mucho mejor con ellos. No creo que este caso sea más espeluznante que cualquier otro asesinato sin resolver. Creo que la única razón por la que la gente lo encuentra especialmente espeluznante es la palabra WYCH, es solo un árbol. El graffiti solo pregunta quién la mató. Refugiados de una erupción volcánica que arruinó la civilización griega original de Micana, Sicilia y el sur de España. Los filisteos de Goliat eran pueblos del mar y la arqueología descubrió que tenían casas y cerámica de estilo griego micénico y cosas así. Realmente desearía poder encontrar el vídeo que vi sobre esto, pero la idea general es que la gente del mar no es en realidad una tribu aleatoria que unió a otras naciones en el Mediterráneo causando algún tipo de colapso de la Edad del Bronce. Lo que se piensa es que debido a cosas como el cambio climático hubo una migración masiva de varios países a lo largo de años o décadas que provocó el colapso con el tiempo. No fue un colapso instantáneo. Tengo una copia de esto en mi estante. Es un libro genial. Mi teoría personal postula que el manuscrito Voynich es una colección de hojas de práctica utilizadas por varias personas. Es probable que estas hojas se utilizaran para garabatear y practicar la escritura, en lugar de transmitir contenido coherente. Estos son los puntos principales que respaldan esta hipótesis. 1. Palabras sin sentido. Las palabras del manuscrito parecen sin sentido porque quienes las escribieron probablemente eran analfabetos o semianalfabetos y practicaban el acto de escribir en lugar de codificar cualquier idioma real. 2. Palabras e imágenes no relacionadas. Las palabras e imágenes del manuscrito no se correlacionan porque fueron creadas por diferentes personas o en diferentes momentos. Esta desconexión respalda la idea de que el manuscrito sea una recopilación de hojas de práctica no relacionadas. 3. Reciclaje de papel. Durante el periodo en cuestión, el papel era un bien caro. Era común reutilizar el papel siempre que fuera posible. Este manuscrito podría representar una colección de dichos documentos reutilizados, ahora reunidos en un solo volumen. 4. Múltiples colaboradores. Los variados estilos de escritura y dibujo dentro del manuscrito sugieren contribuciones de múltiples personas. Esta diversidad apoya la noción de un entorno comunitario o educativo donde varias personas practicaban sus habilidades en las mismas hojas. 5. Compilación en un libro. Con el tiempo, estas hojas de práctica se agruparon, posiblemente para su almacenamiento o preservación, formando el libro que vemos hoy. La recopilación probablemente fue arbitraria, sin ninguna intención de crear un documento coherente. Basado en otro caso que tuvo un sobreviviente y una recreación bajo parámetros casi idénticos, se piensa que un viento catabático fue confundido en la oscuridad con una avalancha, ya que pueden sonar como uno sin avalancha, lo que los obligó a salir de sus tiendas. Luego se perdieron y murieron por exposición o cuando su intento de hacer un refugio para la nieve se derrumbó sobre ellos. Las partes del cuerpo que faltan son lo primero que buscarán los carroñeros. La radiación se debió a que, creo que fue, 3 de ellos trabajaron / estudiaron en un laboratorio que los dejaría levemente radiactivos. Recuerdo el caso. Probablemente entró en estado de shock después del accidente automovilístico. En ese estado la gente está fuera de sí y puede hacer cosas que no tienen ningún sentido. Otra cosa es que la diferencia en las fuentes, como entre las fuentes alemanas e inglesas, fue su estado de salud mental y su alcoholismo. Las crisis mentales anteriores a eso dejaron en claro que ella tenía problemas. Su alcoholismo es difícil de conseguir, ya que algunas fuentes mencionan que no bebía mucho, mientras que otras dicen que era alcohólica. Si era alcohólica, entra en juego otro estado, el delirium tremens. Eso es lo peor que puede pasar en la abstinencia. Es una psicosis en toda regla con alucinaciones y desapego de la realidad. También puede matarte, como por ejemplo por un paro cardíaco. Al final, ella murió en algún lugar del bosque, supongo. No creo que hubiera podido dejar todo atrás y comenzar una nueva vida. Solo unas pocas personas, como los fugitivos que desaparecieron cuando las fuerzas del orden intentaron atraparlos, pudieron hacer esto. También podría ser la combinación de todos juntos, como los problemas de salud mental y la idea de empezar una nueva vida, junto con el alcoholismo y el accidente automovilístico. Pero pase lo que pase, seguro que está muerta. El hecho de que hicieron que perros de cadáveres peinaran varias veces en esa área y no encontraron nada. También siento que podría haber sido un depredador oportunista. Tenían un plan para asimilarse a una tribu local si la colonia fracasaba. Se lo harían saber a la gente del futuro mediante un mensaje escrito en una valla. Cuando la gente finalmente regresó, el nombre de la isla en la que vivía la tribu estaba misteriosamente escrito en una cerca. Además, la tribu nativa americana de alguna manera tenía un grupo de gente blanca. Verdaderamente el misterio más grande de todos los tiempos.
No es un gran misterio. El norcoreano promedio no sabrá mucho sobre navegar o navegar, e incluso si lo supiera, estará en terrible forma debido a la desnutrición y la falta de atención médica. Hacen una escapada, o simplemente se pierden. El mar de Japón es un lugar grande, en un barco que pueden o no saber cómo usar, en un océano en el que no saben navegar, con pocas o ninguna provisión. Luego mueren rápidamente por cualquier combinación de deshidratación, hambre o exposición. Luego, el barco se deja llevar por las corrientes hasta que se hunde o va a la deriva en algún lugar. Editar aclaró algunas cosas. Es muy sencillo, amigo. Lo obligaron a cometer fraude electoral, porque en el pasado se podía votar y volver a hacer fila y votar de nuevo. Y luego murió de intoxicación por alcohol porque Maryland también solía darte pequeños vasos de alcohol para celebrar, cuando votabas. Teníamos esos rotuladores y bolígrafos de tinta invisible cuando era niño. De hecho, la tinta es visible al principio, cuando estás escribiendo y luego desaparece en el transcurso de unos minutos. Teníamos marcadores especiales para pasar sobre el papel y hacerlo visible nuevamente. Entonces, si no podías ver nada al principio cuando empezaste a escribir, no había más tinta. La teoría es que uno murió y su teléfono se apagó, dejándola con el teléfono de la chica muerta. No sabía la contraseña, así que todo lo que pudo hacer fue intentar hacer llamadas de emergencia y usar la aplicación de fotos con el flash encendido para encontrar el camino. Mi teoría favorita sobre JFK es que el servicio secreto mató accidentalmente a JFK después de que Oswald le disparara. Oswald disparó a uno, lo que incita a un agente del servicio secreto a sacar su pistola 45. Le disparó a dos y asustó muchísimo a dicho agente, quien realizó el disparo en la cabeza sin mira más desafortunado de la historia desde el segundo auto. Explica los 2 o 3 disparos, por qué Jackie nunca confió en el servicio secreto después y por qué el servicio secreto guardó tanto silencio sobre todo esto. Todo lo que sé es que muchos conocedores no estaban contentos con él. Quizás el pueblo lo eligió, pero se había ganado muchos enemigos y estaba bajo escrutinio para Cuba. Mi propia teoría es que hubo gente de dentro que lo concibió, LBJ lo aprobó, la CIA lo lleva a cabo y la mafia recibió la tarea de limpiarlo. Sus padres son idiotas. Dejaron a los niños solos en un país desconocido y alguien del resort se aprovechó y eligió a la niña más bonita para hacer Dios sabe qué. El tipo fue atrapado y básicamente confesó. ¿Te refieres a Christian Brueckner? Fue capturado y encarcelado por otro delito, pero hasta donde yo sé, no hay pruebas reales de que él fuera quien la secuestró o mató. Cuando leí esa historia por primera vez pensé que sus padres habían hecho todo lo posible para poner a sus hijos en peligro e incluso podrían haber sido quienes la mataron a propósito o accidentalmente. En cuanto a la secta, porque buscan personas vulnerables, en su nivel más bajo, drogadictas, abusadas. Fomentan la familia y la mayoría de las veces la gente invierte financieramente. De repente te das cuenta de que el jefe está loco pero tienes una esposa y 2 hijos que se niegan a irse. Debe ser la explicación más sencilla. Las compañías Fortune 500 matan a denunciantes de izquierda a derecha porque son un riesgo potencial para el valor de sus acciones. Imaginen lo que las grandes farmacéuticas le harían a un tipo que se mete directamente con su principal fuente de ingresos por estafa. Eso es algo realmente bueno, se puede conectar con el tema de la edad del cobre y, más tarde, de la edad del bronce. Su equipo, como el hacha de cobre, permitió una nueva datación de la edad del cobre, 1000 años antes de lo que era antes, ya que era una prueba de que el pueblo ya tenía cobre allí. ¿Te imaginas estar atrapado en un pequeño bote salvavidas con un grupo de marineros sucios y malolientes que tienen hambre, se hornean al sol y rebosan de ansiedad por su probable e inevitable muerte? Fuuk ver esa cuerda romperse y el barco hacerse cada vez más pequeño debe haber sido la peor sensación. Editar, ok, lo leí un poco más, en realidad era el capitán, su esposa, su hija pequeña y 7 miembros de la tripulación, pero aún así, maldita sea. Creo que fue un incendio de alcohol, un flash abrupto. Una ignición repentina de vapor de alcohol habría sido aterradora. Habría abierto las escotillas y habría perseguido a la tripulación hasta el bote salvavidas, donde se alejó del barco. Pero el alcohol arde a una temperatura tan baja que no habría dañado el barco ni nada en él. Además, hubo informes de que el interior del barco estaba húmedo y que el agua es un subproducto de la combustión. Vi un programa de televisión donde probaron esta teoría en un modelo, usando cubos de papel para simular carga. El fuego del alcohol no los quemó. ¿Qué tan factible es que pasaran con una sola pierna? Como, tal vez dando rayuela a un largo. Cojeando. Breakdance. Como un experto en coreografía monopié. ¿Pero caminar? ¿En esta economía?
/S. Probablemente tenga una enfermedad mental o algún tipo de enfermedad que la cienciología afirma que no existe. No pueden permitir que la esposa de los líderes de Scientology tenga una enfermedad mental cuando afirman que pueden curarla. Ella no está muerta, revelarán su muerte cuando ella muera. Está escondida en algún lugar, ni siquiera creo que la estén castigando. FTR, Sally era jodidamente horrible. La imagen santa de ella ahora es ridícula y absurda. Absolutamente no justifica ninguna desgracia que le haya sucedido, pero la representación de ella ahora no es cierta. Una vez más, no creo que le esté pasando nada más que la esconden y no le permiten salir en público. Escuchar relatos de Miscavige volviéndose loco y golpeando a personas que le doblan en tamaño. Miscavige es un idiota peso mosca, y ellos simplemente lo aceptan, sin siquiera defenderse, porque él es su dios en forma humana, o algo así. Es extraño. No soy un luchador por naturaleza, pero si alguien empieza a tirarme la mano, voy a hacer algo al respecto. Me encantó ese auto. Tenía el Samba Green Pearl en la versión S con las geniales ruedas y el alerón de fábrica. Agregué ventanas polarizadas y muchos equipos estéreo geniales. Desafortunadamente, cuando se trata del pago del auto versus la cocaína, bueno, el auto se embarga. Para ser justos, es casi imposible que aún tengas el auto, pero es muy posible que aún tengas adicción a la cocaína. Estaba simplemente tomando la decisión lógica. Esto, creo que simplemente faltan las fuentes. Quizás también fue simplemente un cambio en la administración, como sucedía a menudo, fusionando unidades o simplemente cambiando números. A veces, podemos simplemente especular lo que sucede, como en el incidente de Arzón. Hubo una batalla en lo que hoy es Alemania, donde los romanos lucharon contra algunas tribus celtas y el campo de batalla tiene tantos objetos que incluso puedes rastrear la línea de fuego de la artillería romana, que disparaba las flechas al enemigo. Pero en las fuentes no hay ninguna batalla registrada allí, ni siquiera una campaña. No se sabe por qué los romanos se adentraron tanto en el territorio de las tribus germánicas. Algunas cosas son seguras, como que los romanos abandonaron el campo de batalla rápidamente y no perdieron el tiempo en el entierro, por lo que todavía estaban en peligro o pensaron que estaban en peligro de otro ataque. Otra cosa, la daga romana que mencioné en otras publicaciones, encontrada en Suiza y que alguna vez estuvo en diferentes provincias del imperio, como Raetia, pero fue cambiada más tarde, etc. Hay otro campo de batalla, pero no hay informes de lo sucedido. Los historiadores creen que los romanos tuvieron que lidiar con los rebeldes. Esto, creo que simplemente faltan las fuentes. Quizás también fue simplemente un cambio en la administración, como sucedía a menudo, fusionando unidades o simplemente cambiando números. Mi empresa cerró una oficina en Florida. Sin embargo, debido al cambio de administración, el alquiler y las facturas se pagaron automáticamente para esta ubicación. Las luces, ordenadores, nevera, etcétera, etcétera. Se quedaron encendidos durante 6 meses. A los empleados simplemente se les dijo que trabajaran desde casa o fueron despedidos, luego recogieron artículos personales y se fueron a casa un viernes, pero todos se fueron a casa y nadie se molestó en cerrar las cosas y quien debería haber cerrado el lugar lo había delegado a alguien más o algo. Fue un contador quien finalmente dijo, debe haber un error aquí, ¿por qué se pagaría el alquiler a esta oficina? Lo bueno pero malo es que muchos son atrapados por otros delitos menores o iguales, pero nunca confiesan aquellos por los que no fueron capturados. Conocí a un tipo que compartía celda con Albert de Salvo y que pudo haber sido el estrangulador de Boston. Lu dijo que pudo haberlo sido ya que posiblemente confesó haber obtenido la fama. Entonces había alguien que posiblemente era el verdadero asesino todavía por ahí y tal vez todavía por ahí. A menudo, los asesinos en serie y similares son mucho más brutales con los hombres que con las mujeres. Quieren víctimas, no oponentes, y los hombres generalmente son más una amenaza física. Entonces probablemente querían asegurarse de que Andy estuviera muerto y no pudiera interferir con el asalto a Cheryl. Los residentes más conocidos fueron dueños de la casa durante mucho tiempo, pero optaron por no vivir allí y pasaron por todo tipo de trámites de zonificación para demolerla y separarla, en 2 lotes con 2 casas más pequeñas, pero el vigilante consiguió que todo el vecindario la mostrara. Hasta la reunión de planificación para derribarlo y tuvieron éxito. Hay un episodio del podcast Let's Go to Court al respecto. Teorizó que era la vecina anciana a quien no le gustaba ver las renovaciones que la gente hacía en la casa. Jajaja, quiero comprar esa casa solo para que me envíen cartas espeluznantes. Solo adornaré la atención que estoy recibiendo. La otra teoría que vi y en cierto modo creí fue que se trataba de la propia familia. Vi una entrevista con algunas personas relacionadas con la familia que afirmaban que habían hablado de querer
vender los derechos de la película muy rápidamente después de la compra y la describieron como su propia casa de Amityville. Entonces, para agregar a su comentario, compraron una casa que no podían pagar y crearon el engaño para pagarla. Funcionó un poco, consiguieron un trato con Netflix. Por ellos, te refieres a estudiantes, no a detectives o investigadores, sino a estudiantes. Esos estudiantes llegaron a la conclusión de que de ninguna manera resolvieron el caso. Creo que fue el vecino, pero los estudiantes no son una autoridad suprema sobre lo sucedido. Ese había sido uno de mis misterios favoritos durante mucho tiempo, así que fue genial verlo resuelto. Incluso si no fue tan emocionante como cualquiera de las teorías, el chico todavía parecía muy problemático durante toda su vida. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.